Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360 a través de CRC 89.1 Radio, aquí en cadena radial costarricense. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de análisis, reflexión y conversación sobre los temas que marcan la realidad del país y del mundo. Les recuerdo que también pueden vernos en nuestras plataformas digitales, seguirnos en Facebook Live de CRC 89.1, de Contexto 360 también, y escucharnos en diferido en Spotify y vernos posteriormente también en el canal de YouTube de Contexto 360 para que comenten, compartan y ser parte activa de esta conversación. Y vamos a hablar de un tema que hoy nos toca a todos, de la movilidad segura en Costa Rica. No importa si usted maneja, si viaja en bus, si camina, si usa motocicleta o si todos los días tiene que cruzar las calles a pie para llegar al trabajo. Porque cuando hablamos de movilidad, no hablamos solo de presas, estamos hablando de tiempo, de vida perdido, de estrés, de productividad, de seguridad y también, lastimosamente, de muertes que como país no deberíamos normalizar. Así que hoy hablamos de movilidad segura en Costa Rica, de las presas, de los siniestros y de decisiones urgentes para proteger vidas. Para conversar sobre este tema, nos acompañan dos voces clave que ya habíamos tenido aquí en este estudio que se hizo también para el año 2024. Ahora tenemos la información del estudio del 2025 que venimos a presentar en este mediados ya de abril, y está con nosotros don Arturo Steinfort, que es coordinador del área de movilidad y transporte sostenible, quien ha trabajado directamente en el análisis técnico de este estudio y en la lectura de sus principales hallazgos. Y también nos acompaña don Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdi, para hablar del papel del sector privado, de la formación de conductores, de la cultura vial, de las respuestas que desde la empresa puede aportarse para una transformación real. Así que gracias por acompañarnos acá en Contexto 360. Don Arturo, bienvenido. Buenas tardes, don Leonardo. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir los hallazgos del estudio. Un gusto. Gracias. Don Alejandro, también bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar en este programa. Muchas gracias. Don Arturo, empecemos con usted como responsable directo técnico de este estudio. Quisiera arrancar con el dato más fuerte, porque a veces en Costa Rica hablamos de accidentes, ya sabemos porque usted nos corrigió hace más de un año que hablamos de siniestros viales, como si fuera parte inevitable del paisaje nacional. Y el estudio rompe con esa resignación en la que estamos cayendo, porque son más de 5.400 personas fallecidas en sitio entre 2012 y 2024, tasa que se mantiene por encima del promedio regional. Son récord que tenemos que país que no son récord bonitos, y adicionalmente eh, no solo queda con la muerte en sitio, sino que adicionalmente los días posteriores, hay también otro tipo de sumatoria de muertes agregadas a las que ya ocurrieron en el sitio. Así que, don Arturo, cuando uno junta estos datos, ¿qué es lo primero que deberíamos entender como país de este estudio? ¿Cuál sería su visión global de este tema? En general, que este es un tema de salud pública, digamos, es un tema que tenemos que tomarnos como una epidemia, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, ya que a nivel global, alrededor de 1.2, 1.3 millones de muertes en carretera se registran año con año. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer es que esto es un problema de salud pública, que debe de ser una prioridad nacional, sin duda alguna, que es inaceptable también que haya muertes en carretera o lesiones graves en carretera. Eso es parte de uno de los principios que maneja un enfoque para movilidad segura que se llama el sistema seguro. Y de nuevo, que necesitamos trabajar en múltiples estrategias al mismo tiempo y con una red de actores bastante amplia. Entonces, por ahí sí necesitamos poder tener ese entendimiento de que esto es un tema de prioridad nacional que debe de venir
con el apoyo de las más altas autoridades del país, precisamente para que pueda permear y horizontalizarse a través de todos los aspectos de la sociedad que requieren atención. A mí hay un hallazgo o varios hallazgos, don Arturo, que me llaman la atención, porque cuando uno ve que 41% de las muertes en sitio corresponden a motociclistas, que la mayoría de estos son hombres, pero adicionalmente ve todas las secuelas que esto genera en cuanto a personas gravemente lesionadas, y también con otras lesiones pues un poco menores, pero que siguen siendo lesiones. Entonces, el problema no solo es la cifra de fallecidos, sino que estamos subestimando el verdadero impacto de lo que esto está provocando en nuestras carreteras para temas de esa seguridad y de esa paz social y de violencia que estamos viviendo. Exacto, digamos, al final lo que vemos son las cifras de las estadísticas de los siniestros. Sin embargo, como menciona usted, todo ese costo social y económico es algo que estamos subvalorando y que inclusive no tenemos necesariamente información disponible de los años productivos perdidos, que es una estadística que también se registra a través de esa pérdida de productividad debido a lesiones o debido a fallecimientos. Y esto obviamente cuando ya empezamos a sumar y sumar y sumar los costos que genera económicamente el tema de siniestralidad, llega a ser un monto bastante considerable del Producto Interno Bruto. En algunos casos se habla de hasta alrededor de 3.500 millones de dólares al año, según algunos estimados. Otros son un poquito más conservadores, pero tenemos una siniestralidad que le representa de nuevo costos económicos al país, pero eso no es todo. Detrás de cada una de esas estadísticas hay una vida y un grupo de vidas asociadas a esa persona que sufre la lesión o que sufre el fallecimiento y que obviamente deja secuelas sociales muy importantes, y especialmente, como mencionaba usted, en hombres de un rango de edad que va entre 18 y 44 años principalmente, y con todo de nuevo, el trasfondo socioeconómico que eso termina generando. Entonces sí tenemos de nuevo que ver esto como un tema de salud pública con un abordaje de apoyo político y técnico desde las más altas esferas del país. Sobre todo que ahora el acceso a adquirir motocicletas se vuelve algo sumamente sencillo, casi que hay todo tipo de facilidad crediticia y donde usted compra una licuadora también puede comprar una moto con la misma facilidad. Entonces se vuelve algo realmente importante. Y quiero pasar aquí con don Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdi, porque don Alejandro, aquí vemos el tema de la dimensión económica y empresarial que mencionaba también don Arturo, y es que los costos, cuando a usted le dicen que esto asociado al transporte supera 4% del PIB, que las aseguradoras desembolsaron entre el 2015 y 2024 más de 8 billones de colones en estos temas de seguros, que hubo 6.600 cirugías vinculadas a siniestros de tránsito y que además contamos con miles de personas también lesionadas y ni qué decir de los miles de días de incapacidad. Entonces, desde esa perspectiva y usted como responsable también de un grupo empresarial muy importante en el país, este tema ya deja de ser visto como un tema nada más de tránsito y pasa a ser un tema estratégico de productividad y de bienestar del país, don Alejandro. Definitivamente, y ahí me gustaría comentar una situación que nos ocurrió en Grupo Purdy. Nosotros vemos temas de seguridad ocupacional, como trabajamos con vehículos pesados, en talleres donde hay herramientas, pues procuramos cuidar mucho a nuestra gente Purdy para que no tenga, espero que Arturo me permita usar esta palabra, un accidente en la empresa, en las bodegas, etcétera, que no tengan ningún tipo de lesión. Hace algunos años, cuando veíamos esa estadística, la mayoría de ese tipo de lesiones se daban en el lugar de trabajo. Pero nosotros también documentamos lesiones de las personas desplazándose de su casa hacia su lugar de trabajo. Y en este momento es la causa número uno de lesiones de nuestra gente.
Y hemos tenido casos, tristemente, de siniestros graves, donde hemos tenido un colaborador que tristemente perdió su pierna, y ya empieza a generar un impacto en la calidad de vida de nuestra gente. Yo quisiera poner eso en primer lugar. Como mencionaba Arturo, nosotros nos preocupamos mucho por nuestra gente, sé que la gran mayoría de empresas lo hace también, y pues eso es un tema que afecta la moral también y por supuesto que la productividad. Otro tema que incluimos en este informe de movilidad segura de este año fue un apartado del tema de congestión vial. eh, Ese es un tema que afecta muchísimo la productividad también. Cuando uno tiene empresas de distribución que no pueden cumplir su ruta para entregar los productos, eso disminuye la productividad, aumenta los costos. En algunos casos hemos visto empresas que han tenido que comprar un segundo camión porque ya un camión no les da para cumplir la ruta de siempre, no pueden dejar de vender. Esto es un círculo vicioso que entonces genera más congestión porque entonces hay más y más vehículos. Usted hablaba ahora del tema de motocicletas. El tema de congestión, lo hemos visto en otros países, es un incentivo para que muchas personas tiendan a comprar una motocicleta porque se pueden desplazar más fácilmente, evitar mucha de la congestión. Sin embargo, como Arturo puede señalar, eso también aumenta la siniestralidad y la mortalidad en carretera, porque como usted bien apuntaba, casi la mitad de las personas que mueren en carretera son motociclistas. Entonces, la congestión tiene ese efecto adverso y nocivo, que es que mueve a la población a usar medios de transporte que son menos seguros incluso. Efectivamente, y es que, como usted decía, para el tema empresarial, flotillas, repartidores, conductores, traslados corporativos inclusive, más los tiempos perdidos, incapacidades, es decir, hay una alta exposición también para las empresas costarricenses con esta crisis de movilidad insegura. Y adicionalmente, ahora que ahora hablaba de todo el costo de los seguros, pero hay un dato también muy grave y es que 65% del parque vehicular no cuenta con seguro, que es algo que ustedes también plantean en el informe. Es decir, tenemos a una parte muy grande del país movilizándose en carretera con una alta vulnerabilidad. Entonces, la radiografía de este tipo de cosas nos pone en un papel muy interesante de la empresa privada que hablábamos, en este caso del grupo Purdi, no solo como actor económico, sino que es como parte de la solución. ¿Cómo están siendo ustedes también eh, parte de la solución? Porque vi que también anunciaron un tema de academia de manejo enfocada en temas de flotas corporativas, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser también una empresa, siguiendo el ejemplo de ustedes de Grupo Purdi, parte de la solución a este tipo de gravísimo problema en el país? Sí, de hecho, Arturo lo señala en el estudio que la mayor causa de siniestros viales son errores humanos, ya errores o desperfectos, digámoslo así, de los equipos, de los vehículos, no es la razón principal. Entonces, el punto a trabajar para aumentar una seguridad vial es trabajar con los seres humanos. Y nosotros aprendimos a manejar, no sé si este fue su caso también, Leonardo, pero yo aprendí a manejar en un residencial perdido de Santo Domingo de Heredia y me enseñó mi papá, que gracias a Dios mi papá es un buen conductor. Entonces yo creo que yo lo soy también, pero todas sus mañas buenas y no tan buenas fueron heredadas. Yo no fui, la gran mayoría de nosotros, entrenados profesionalmente para conducir, Así aprendemos la mayoría. que me parece que así es. Entonces, incluso muchos de los que hoy conducen camiones, vehículos pesados, buses y demás, no necesariamente tuvieron esa formación profesional. Entonces, el enfoque que estamos haciendo en Grupo Purdy es que si nosotros podemos ayudar a profesionalizar la conducción, en particular de estas flotas, que son las que también manejan todos los días, son los que están más en la calle, ¿verdad? Y que también son los vehículos que podrían generar pues mayor severidad o mortalidad en un siniestro por su tamaño, por su masa, por su momento. Entonces, esta academia trajimos el simulador más avanzado que hay en la región, así como los pilotos de aviones pueden aprender en un simulador.
perfectamente también nosotros podemos aprender en un simulador de camiones y de buses. Y no solo aprender, ayudamos a sacar la licencia por primera vez o alguien que tiene una licencia B2 que pueda sacar la B3 y así en adelante, sino que también podemos diagnosticar los hábitos de conducción de un chofer. Entonces, estos simuladores permiten primero plantear escenarios de riesgo, como una pérdida de frenos, un neumático que se estalló, eh, condiciones adversas para manejar, de lluvia, de falta de visibilidad, etcétera. Condiciones que uno no haría quizás o no practicaría en un vehículo real por el riesgo que eso tiene. Hemos tenido personas de bomberos, de la Cruz Roja, practicando ese tipo de escenarios en nuestros simuladores. El simulador también cuenta con un módulo donde capturamos todos los hábitos del conductor, es decir, si tiene aceleración brusca, si hace giros bruscos, eh, nos ayuda a poder hacer un programa personalizado, no solo en temas de movilidad segura, también en eficiencia de conducción. Tuvimos casos donde al intervenir algunos choferes logramos reducir el consumo de combustible en un 30%, porque tendían a cambiar las marchas o presionar el acelerador muy súbitamente, muy agresivamente. Entonces, a través de esta academia, que no solo cuenta con el simulador, sino que también tenemos un lugar para practicar ya con el vehículo real, podemos a las empresas ayudar a certificar a sus conductores, diagnosticar sus hábitos y pensamos que eso puede ayudar en el país a tener una conducción más responsable y segura. Sin duda alguna, un gran aporte y aprovecho para hacer esta transición ahora de nuevo con don Arturo, porque lo que nos ha mencionado don Alejandro se vuelve muy importante eh, en esa buena capacitación y experiencia de manejo que deberíamos tener para poder resguardarnos entre todos. Eh, Don Arturo, también aquí vemos que esto no es solamente un tema de debilidades de fiscalización, de educación, de capacitación, de datos fragmentados, cosas que el informe muy bien nos señala, otros elementos de desarticulación institucional, inclusive de rezagos normativos que tenemos, de infraestructura insuficiente. Es decir, estamos en una situación en la que esto dejó de ser, como lo he reiterado, un tema de problema de tránsito a un tema de violencia casi que estructural en las carreteras. Eh, y que aquí quiero que nos vuelva a recordar, porque ya hicimos mención a eso, pero vuélvanos a recordar, porque seguimos hablando de accidentes y no de siniestralidad. Tal vez para que nuestra audiencia vuelva a entender ese concepto, porque lo vemos en todos lados, en los diferentes medios de comunicación y demás. Yo he estado tratando de incorporarlo en nuestros programas también, el uso del tema y el concepto del siniestro, pero explíquenos por qué no deberíamos hablar de accidentes de tránsito, sino de esa siniestralidad vial. El tema es un tema principalmente filosófico y de responsabilidades. El accidente se tiende a entender como algo fortuito, como algo donde el azar jugó la mayoría del rol y que ante eso no podemos hacer nada. Sin embargo, cuando transicionamos hacia la palabra siniestro, el concepto del siniestro es que es totalmente prevenible y previsible de dónde podría suceder. Quizás el momento exacto no lo sabemos, pero sabemos que existen riesgos inherentes a ese espacio que causan una mayor o que dan una mayor probabilidad de que ahí suceda algo. Entonces, el siniestro ya lleva una responsabilidad de actuar proactivamente y no nada más de pasó, no pude hacer nada. Entonces, de ahí es que surge la principal diferencia entre el concepto accidente, totalmente ligado al azar, versus el concepto siniestro, que yo puedo jugar un rol activo en reducir las probabilidades de ese siniestro. Entonces por ahí es donde está esa principal diferencia y que cuando ya lo vemos con esos ojos, entonces podemos movernos hacia este sistema seguro, el enfoque de sistema seguro donde dice que la seguridad vial o la movilidad segura es proactiva, que las personas van a cometer errores, sí, pero podemos jugar con muchos de los factores que tienen que ver en un siniestro para precisamente reducir la probabilidad de que suceda.
Entonces, don Alejandro mencionó el factor humano, sí, el factor humano es uno de ellos. Sin embargo, también podemos hablar de las velocidades de traslado. A mayor velocidad tenemos más energía y más energía significa que esa energía la absorbe un cuerpo y el cuerpo humano es vulnerable, que ese también es otro de los principios del sistema seguro. Entonces, vemos que podemos jugar con factor humano, jugar con velocidades, jugar con el diseño de la vía, entender qué tipo de vía se necesita en qué contexto. No podemos tener una autopista en media ciudad sin ningún tipo de elementos de protección o de acceso restringido. Entonces, eso es algo que si vemos la mayoría de nuestros centros de ciudad, casi que los tratamos como una autopista. Veamos el segmento de San José y Guadalupe. Esa vía, la 218, es una vía que es sumamente amplia, es una vía que tiene muy pocas facilidades de cruce, una vía completamente recta de poca demarcación o con un contexto mixto muy hostil para todas las personas que la utilizan, y por eso tenemos que esa es una de las vías con mayor siniestralidad en el periodo de análisis del estudio. Entonces vemos que hay muchos factores que juegan en cuenta, pero que minimizando u optimizando cada uno de esos factores podemos reducir significativamente la probabilidad de siniestros en el país. Ha hablado usted también de algo que el informe también insiste mucho y es un sistema seguro. Eh, ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar solo en el error humano y empezamos a pensar justamente en un sistema que debe estar diseñado para que ese error no termine en muertes? Estamos hablando ahí de ese sistema seguro. Exacto. Digamos, finalmente, como lo mencioné anteriormente, el sistema seguro reconoce que las personas vamos a cometer errores. Vamos a reconocer también que las personas somos vulnerables ante, digamos, de nuevo, esa transferencia de masa y de energía de un vehículo a otro, esos impactos. No podemos soportar todo tipo de impacto. Don Alejandro mencionó al final trabajar sobre vehículos pesados precisamente por esa razón. Llevan más energía y tienen un potencial de crear o de generar lesiones más severas precisamente por la energía de esos vehículos propiamente. Otra de las cosas que mencioné anteriormente es que tenemos que ser proactivos. El sistema seguro reconoce que hay mucho que se puede hacer en distintas áreas y que cada una de esas áreas está entrelazada entre sí. Entonces, a como yo diseño la infraestructura, yo condiciono a la persona a cómo puede actuar. Mencionábamos en el estudio pasado una cita de una de las personas que entrevistamos, que la infraestructura educa. Y esto es algo que en nuestro caso nos ha educado una infraestructura recta completamente a ir rápido sin querer o sin conscientemente hacerlo. A veces en una carretera recta tenemos un límite de 40 kilómetros por hora, pero cuando nos damos cuenta vamos a 85, porque la carretera nos lo permite y el contexto no necesariamente es el ideal. Pensemos de nuevo en esta misma radial de San José y Guadalupe. Y otras de las cosas que tenemos que ver es que son factores humanos, factores viales, vehiculares, de velocidades, y uno que es muy importante es la atención al siniestro. Una vez que ese siniestro se dio, yo tengo que permitirle a los cuerpos de atención de emergencias llegar lo más pronto posible a ese sitio para poder atender lo más pronto posible la lesión que pudiera haberse generado a raíz del siniestro. ¿Por qué? Porque esos minutos de llegada pueden ser diferenciadores entre si se salva la vida en el sitio o por lo menos se estabiliza lo suficiente para que pueda llegar a un centro de atención de salud. Y ese aspecto lo hemos perdido un poco de vista cuando lo que queremos hacer es mover carros más rápido. Entonces, por ejemplo, la General Cañas. La General Cañas tenía dos carriles anteriormente con unos espaldones bastante amplios. Hoy en día tenemos tres carriles, pero no tenemos espaldones. Entonces, cuando hay una situación en la General Cañas, los cuerpos de atención de emergencias quedan con un atasco y un retraso en su atención bastante significativo. Entonces tenemos que, de nuevo, ver este sistema seguro donde abordamos atención a emergencias, personas más seguras, vías más seguras, velocidades más seguras y vehículos más seguros también, de todo tipo de vehículos, desde lo que son bicicletas, motocicletas, bicimotos,
vehículos pesados, etcétera. Todo tipo de vehículo que va a andar sobre la vía. Múltiples causas y que requieren también muchos actores para su solución. Nos hablaba usted de la Ruta Nacional 218 hacia Guadalupe, y eso creo que es un aporte muy importante, como ahora lo mencionaba también don Alejandro, sobre los aportes que hace este informe de los diferentes puntos de carretera. Vi que también hacen ustedes una relación entre que la mayoría de los siniestros ocurre en rutas nacionales y hay unos segmentos donde se concentran esos siniestros, o sea que es demasiado evidente dónde están esos puntos de mayor gravedad. Destacan la Ruta Nacional 39 en Circunvalación, la Ruta Nacional 2 en la entrada de San Isidro el General y esta otra también de hacia Guadalupe. Vi que también había puntos, por ejemplo, en Santo Domingo, que no es casualidad, creo yo, porque de por sí los ingresos y salidas tanto de Heredia como de Cartago son una trampa mortal, son un colapso y una invitación a perder la paciencia y a caer en violencia. Entonces, eh, estamos fallando, don Arturo, en identificar estos puntos, porque me parece que ustedes lo dejan clarísimo, pero entonces, ¿qué es lo que está faltando? Porque me parece que cuando esto sucede en nuestras vías y en nuestras carreteras, pareciera que eso habla de cómo está el país. En ese caso, digamos, sí, el estudio lo que hace es identificar dentro de todos los kilómetros de la red nacional cuáles kilómetros específicos eran donde se presentaban más siniestros. Entonces, el límite que pusimos fue cuáles vías tienen más de 200 siniestros al año, en el periodo de análisis, perdón, en el periodo de análisis con lesiones leves, graves o fatalidades. Entonces, así fue como definimos esos criterios y eventualmente nos mostraba los segmentos que eh, conversábamos anteriormente. ¿Qué ha pasado? No hemos, como en edificaciones, priorizamos la seguridad del edificio. En el sector de transporte no hemos hecho lo mismo. Entonces, el sector de transporte tiende a priorizar más cuántos vehículos puedo mover yo, así los puedo mover de manera segura. Y eso es un error, porque precisamente derivamos en lo que vemos hoy en día. Entonces, ¿qué hemos hecho? En muchos proyectos, una vez que se tiene el dinero para hacer el proyecto, se ven los componentes de seguridad hasta lo último y si se ven hasta lo último y hace falta dinero, entonces se sacrifican los componentes de seguridad. Ya eso lo ha mostrado en varios análisis el Laboratorio Nacional de Modelos Estructurales y Materiales, el ANAME. Entonces, tenemos una mala priorización de objetivos en en la toma de decisiones, porque ¿para qué nos vamos a mover si no nos podemos mover seguros? Porque es un riesgo al final, y ya vimos los que conversamos antes de los costos que esto nos representa. Entonces, sí tenemos que tener ese cambio de mentalidad de priorizar la seguridad versus otros objetivos de la red de transporte, porque si no nos podemos mover seguros, vamos a tener muchísimos gastos innecesarios en atender esa falta de seguridad en carretera, como lo dijo don Alejandro anteriormente, no solamente relacionado con lesiones, sino también con pérdidas de productividad a raíz de congestionamiento. Efectivamente, y aquí aprovecho para volver con don Alejandro, porque esto debe importarle al parque empresarial. Eh, Tal vez, don Alejandro, ¿por qué? Podría preguntarse a alguien de la audiencia de una manera, no sé, un poco quisquillosa. Bueno, ¿por qué eh, Grupo Purdy, que le interesa, digamos, parte de su negocio, el tema de la venta de vehículos, ¿por qué meterse en un estudio de movilidad segura, de apoyar este tipo de iniciativas, de inclusive generar eso que usted decía ahora, la academia de manejo, con lo que ya explicó? Inclusive he visto calcomanías que generan en flotillas de Grupo Purdy, he visto calcomanías que, por ejemplo, vi una que decía, di gracias y cosas de ese estilo. ¿Por qué ese tipo de acciones?
Gracias. Sí, es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, sin ninguna duda. Nosotros nos vemos como un líder en soluciones de movilidad. Dentro de eso vendemos vehículos, tenemos otros servicios de movilidad también, y esos vehículos pues contaminan, tienen colisiones, generan congestión y queremos mitigar y reducir los impactos negativos de nuestro negocio. Nosotros hablamos de tres grandes pilares en nuestra estrategia de sostenibilidad. Uno es una movilidad cada vez más limpia, por eso vendemos vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos de combustión que cada vez son más eficientes. Movilidad segura, donde el año pasado tuvimos un impacto en más de 2 millones de personas. Ese sticker que usted mencionaba fue una campaña incluso bastante masiva que se llama Gracias por dar las gracias. En Costa Rica tenemos un hábito muy particular y es muy tico porque no existe en otros países, que es que cuando alguien nos da campo encendemos las luces intermitentes. Es nuestra forma de decir gracias. Entonces es una forma de, pues de recordarnos que los ticos somos pacíficos, somos pura vida y que por más que estemos en un problema congenial, no perdamos la cortesía y bajemos un poco el ánimo para evitar esas conductas imprudentes. Y en la tercera lista la llamamos la movilidad social, que tiene que ver con ayudar a que todas las personas alcancen pues su mejor versión, las mejores oportunidades posibles. Dentro de la lista de movilidad segura, nosotros creemos, y es el principio básico de la administración, que aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces, en el tema de movilidad segura en este país existen muchos indicadores, muchas estadísticas, pero estaban desagregadas, fragmentadas en diferentes instituciones. Al hacer este estudio que comprende 12 años de siniestros, eh, y que de alguna forma agrega todos esos indicadores en un solo lugar. Hemos publicado esta información también, las bases de datos, el informe, todo es absolutamente público, lo hemos entregado a prensa, a academia y demás. Podemos tener una línea base de cómo estamos y todos los años ver si lo estamos haciendo mejor o estamos empeorando. En la organización, cuando hicimos nuestro primer informe, que participamos con usted en este programa, lo que las personas nos preguntaban, además de por qué habíamos hecho el estudio, es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Y la respuesta en aquel momento es, no, no lo tenemos claro, pero ya tenemos los datos. ¿Qué hemos hecho en el último año? Bueno, la Academia de Manejo nació del estudio de movilidad segura y la necesidad de reducir los errores en carretera. Hemos identificado y trabajado con municipalidades para trabajar intersecciones de alta siniestralidad, y estamos midiendo, sí, nuestra intervención que tiene que ver con rotulación, con pintura amarilla, con generar conciencia en esos lugares, nos va a ayudar a reducir la siniestralidad. Y este año, como explicaba muy bien Arturo, nosotros creemos mucho en administración también en el principio de Pareto, ¿verdad? Que dice que el 20% de las causas genera el 80% de los resultados. La concentración de siniestralidad en el país, Arturo lo mencionaba muy bien, en 8 rutas, de hecho, en cuáles son los kilómetros donde hay siniestralidad. Creo que con un espacio uno puede invitar a convocar muchos actores clave a intervenir en esos 8 lugares. Y si encontramos un modelo para que en esos 8 lugares baje la siniestralidad, pues seguiremos con los 8 que siguen y con los 8 que siguen y ya tenemos una forma de ir reduciendo la siniestralidad en el país. Pero quizás, y con eso termino, lo más importante es que las instituciones, empresas privadas, sector público y sector civil, todos estamos interesados en mejorar esta situación. Eh, a veces los esfuerzos son un poco aislados o no necesariamente alineados y creemos que posiblemente este informe ayude a alinear a todas estas instituciones para trabajar juntos y tener un impacto pues más fuerte y más pronto realmente. Ojalá que sea así, porque más de 5.400 muertes, pues no son una estadística, son una alarma nacional. Eh, Casi la mitad de la red vial saturada, según lo que ustedes han encontrado en este informe. 4 de cada 10 muertes en sitio son de motociclistas, dato que ya mencionamos. Esto le cuesta al país más o menos un 4% del PIB, o sea que ya no es solo un tema de tránsito o de presas, no hablamos solo de choques, hablamos de una crisis país y eh, como decía antes, esta situación en carreteras están revelando el tipo de país en que nos estamos convirtiendo.
y yo creo que deberíamos revertir eso a la, a la mayor brevedad porque nos estamos resignando, estamos normalizando este tipo de situación que estamos viviendo en carreteras. Eh, Don Alejandro, usted ha hecho un llamado muy importante y además como líder de una de las empresas más importantes en el país, no solo en el tema de vehículos, sino en general del parque empresarial. Grupo Purdy es una empresa muy respetable y su llamado se vuelve muy importante. Eh, es una señal muy importante, creo yo, para el resto de otras empresas y de otro tipo de negocios también. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser el compromiso mínimo de una empresa seria frente a esta realidad nacional? Sí, yo creo que hay varios temas que podemos trabajar todos en conjunto. Primero, nuestros propios colaboradores, empezar por casa. Si nuestras empresas tienen flotas propias, tienen choferes propios, tenerlos preparados, educados, a nivel de tener conciencia sobre la responsabilidad que tienen cuando están en carretera y no solo de lo que ellos hacen, sino estar a la defensiva también, porque es realmente importante. Lo segundo es trabajar con los colaboradores de la empresa y generar esa misma conciencia, porque estoy seguro que las empresas, ahora lo hablábamos a nivel de ya económico, a nivel de costos, esos siniestros generan pérdida de productividad en los colaboradores. Entonces, también generar esa conciencia y educar a los colaboradores que se desplazan todos los días en su vehículo, que son conductores. También hay oportunidades para reducir la congestión y es usar servicios de invitar a usar transporte masivo, ya sea transporte público o transporte privado, cuando se puede reducir los vehículos en carretera. Creo que eso también va a reducir la siniestralidad, la probabilidad de tener siniestros. Eh, y sobre todo, un último punto es identificar dentro de los lugares cercanos a esa organización, a sus instalaciones, pueden ser puntos de alta siniestralidad y trabajar con los gobiernos locales para intervenir esos lugares y reducir la probabilidad de un siniestro. Yo creo que es un tema, nuevamente, que a todos nos interesa. Hay empresas que hacen cosas muy interesantes. Cementos Progreso, que estuvo con nosotros la semana pasada, tiene programas muy interesantes porque ellos manejan estos vehículos mezcladoras de cemento que tienen puntos ciegos, que son sumamente pesados. Entonces, se educan en escuelas cómo manejarse alrededor de estos vehículos y mucha conciencia sobre seguridad vial. Nosotros soñamos también con que la educación vial sea una materia en todas las escuelas y colegios, eh, porque realmente es algo que todos los días lo necesitamos y todos estamos expuestos a un siniestro vial, ¿verdad? Nosotros, nuestras familias, amigos, colaboradores. Entonces es un tema, lo decía muy bien Arturo, es una epidemia, es un problema de salud pública y nos toca a todos trabajarlo. No es un tema que dejar al gobierno corregirlo, es un tema donde todos debemos actuar proactivamente. Efectivamente, es un tema de salud pública porque ahora el problema no es llegar tarde, el problema es no llegar, ¿verdad? Y en este sentido, pues manejar mal también se está convirtiendo en una forma de violencia en nuestras carreteras, porque como les digo, ya el tránsito ya no es solo un tema de que me incomode, es que ahora me amenaza también y me amenaza de muerte. Entonces, es una situación que realmente nos debe poner a reflexionar. Y don Arturo, pues usted como responsable técnico y desde algo que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la política pública, ¿cuáles serían para usted una señal, no varias, una, por lo menos, una señal real de que nuestro país por fin empiece a tomarse en serio la movilidad segura? El desarrollar una política internacional de movilidad segura. Digamos, parte de lo que estaba hablando don Alejandro, de poder integrar distintas voces, poder tener una métricas asociadas a lo que es la siniestralidad, objetivos y todo, eso se establece precisamente en una política pública que hoy en día no tenemos en el sector de transporte, específicamente con el tema de movilidad segura. Entonces, ese es el punto de partida, crear una visión común, una visión... eh,
que múltiples partes aporten y que múltiples partes expongan sus necesidades, sus oportunidades también, para poder luego toda la sociedad trabajar en conjunto para sacar esto adelante. Y eso es algo que hemos adolecido. El último plan que hubo asociado a movilidad segura fue entre 2015 y 2020, específicamente para motociclistas, pero fue un plan que se generó y no se le dio seguimiento, lastimosamente. Tenía una muy buena estructura, precisamente siguiendo el sistema seguro, o ese enfoque del sistema seguro. Sin embargo, de nuevo, no se le dio una continuidad en el tiempo. Y este tipo de cosas, al igual que todo, cuando uno lo se pone a verlo a escala país, si no hay continuidad, las tendencias van a irse al desorden. En física, todo tiende al desorden, a menos de que uno invierta energía o recursos en organizar las cosas. Y ese es el punto que necesitamos, a través de una política nacional, el poder encauzarnos, marcarnos una dirección y poder ir alcanzando los objetivos que colectivamente definamos. Así es. Don Arturo Steinborg, coordinador del área de movilidad y transporte sostenible, responsable técnico de este informe. Don Arturo, muchas gracias por haber estado aquí en este programa en esta tarde. Oh, muchísimas gracias a usted, don Leonardo, y con gusto estamos aquí para seguir apoyando y seguir compartiendo resultados y visiones de lo que es posible en un país y cómo podemos ir mejorando hasta alcanzar las mejores calificaciones que podamos, porque Costa Rica siempre ha soñado en grande, no tenemos que perder esa costumbre. Efectivamente, y también, por supuesto, quiero agradecer a don Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdi, quien se arrolló las mangas para meterse en este tema también y nos da una señal, como les digo, clara al mercado, porque este tema nos debe importar a todos. Don Alejandro Rubinstein, gracias por haber estado aquí en Contexto 360. Gracias, don Leonardo, más bien por invitarnos. Si pudiera dar un último mensaje a las Por personas para supuesto que que se sí. cuiden en carretera es, Arturo lo decía, el exceso de velocidad. En la medida que nosotros respetemos los límites de velocidad, ojalá nunca nos pase un siniestro, pero la gravedad de un siniestro cuando uno está por encima de la velocidad permitida o recomendada, aumenta increíblemente. Y lo segundo es estar muy atento a la carretera, evitar las distracciones con el celular y no tanto por los siniestros que uno pueda generar. En efecto, es importante por eso, pero también estar atento a los errores que pueden cometer otros conductores. En la medida que estemos realmente presentes en la carretera, podemos evitar este tipo de situaciones que realmente son muy tristes. Así es, no es normal que miles de familias vean alterada su vida por un siniestro vial. No es normal tampoco perder horas todos los días en un sistema saturado. No es normal tampoco que la motocicleta se convierta para tantos hogares en una solución de movilidad, pero al mismo tiempo una exposición extrema al riesgo. Y sabemos pues que la flota va creciendo a nivel vehicular, hay rutas críticas y sabemos también que hay usuarios vulnerables que siguen pagando el precio más alto. La información está, el diagnóstico es muy bueno, muy claro y nos pone de frente una realidad que estamos enfrentando como país. Muchísimas gracias de nuevo a don Alejandro Rubinstein y a Arturo Steinford por acompañarnos esta tarde aquí en Contexto 360 y a ustedes, estimada audiencia, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima edición para poner siguiendo en perspectiva los temas que definen el presente y el futuro del país. Muy buenas tardes.